Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rocío Martínez, coordinadora del evento Constructo. Los saludo esperando que todos se encuentren muy bien en casa, al igual que sus familiares. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro segundo webinar que Constructo, con el apoyo de Sintermex, se está llevando a cabo. Y en esta ocasión, agradecer al Colegio de Arquitectos de Nuevo León por su colaboración a realizar este webinar, lo cual estamos seguros será de su interés. También quiero comentarles que esta charla estará siendo grabada y podrán verla en nuestra plataforma de YouTube. Más adelante les estaremos haciendo llegar una liga en la cual van a poder descargar el contenido. Por otro lado también, del lado derecho de su pantalla hay un recuadro en el cual puedan hacer sus preguntas y serán contestadas al finalizar esta charla. El nombre de esta mesa redonda es Los arquitectos de Nuevo León ante el reto de la vivienda social. Y cedo el espacio al arquitecto Arturo Ledesma, quien presentará a nuestros panelistas. Bienvenido, arquitecto, y buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los compañeros y amigos, colegas que nos acompañan. Y agradecido con Constructo que nos da este espacio a los arquitectos de Nuevo León para tocar este tema de mucha importancia. Con nosotros, arquitectos colegiados, nos acompaña el arquitecto Carlos Ortiz, que es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es máster en arquitectura por el Laboratorio de Vivienda de la Universidad Politécnica de Cataluña, socio fundador y director general del CO2 Taller. Es profesor del Taller de Vivienda y Ciudad y de la Maestría en Ambiente Interior de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ganó menciones honoríficas en las Bienales de Arquitectura de Nuevo León, en la número 13, 14 y 16, y ha sido condecorado con el Cali de Cristal en las Bienales de Arquitectura de Nuevo León, en la 14 y en la 15. Fue finalista en el World Architectural Festival en el 2011, también finalista en Obras de Impacto del Norte 2016, finalista en las Obras del año 2017 y revista Obras y ganador del premio CEMEX en el 2018, y también fue presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León en el periodo pasado de 2018 a 2020, miembro del número de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro de Open House Worldwide, capítulo Monterrey, y miembro del jurado del Premio Nacional de Interiorismo Prisma. Obtuvo la beca Jóvenes Creadores del Arte del FONCA en 2007 a 2008. Arquitecto Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. También está con nosotros el arquitecto Ricardo Ortiz Bernal, que es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León, socio fundador y director general de DBA, socio fundador y coordinador de proyectos arquitectónicos territorial, dedicado al desarrollo de arquitectura social y de impacto urbano, metrópoli y rural. Desarrolla investigación, socialización y metodologías constructivas, y es ganador de la medalla de plata de la categoría Vivienda Unifamiliar en el 2017 de la Bienal Jóvenes Arquitectos que organiza la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Ganador también del Cali de Cristal en la categoría Vivienda Unifamiliar en el 2017 en la Bienal número 19 del Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Y su trabajo ha sido publicado por la Crítica de Difusión de la Arquitectura a nivel nacional, como en el Anuario Arquitecturas Mexicanas, lo mejor del siglo XXI, de la editorial revista Arquine, y de la revista Arquitectura y Diseños Urbanos, también de aquí de nuestro Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Y también ha sido publicado por parte de Infonavit, otorga a su trabajo la clasificación de reconversión en el apartado de investigación al territorio, que muestra el enfoque de extramuros y se construye como un documento analítico sobre las realidades de la vivienda y su inserción en el territorio nacional. Exhibiciones de posturas a nivel internacional, como las entregas para representar a México en la Bienal número 21 Panamericana de Arquitectura de Quito, o Free Space Bienal de Venecia en el 2018. Es colaborador por nombramiento de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, como evaluador de la arquitectura de carreras de arquitectura en el norte de México y Colegio de Arquitectos de Nuevo León, COUIL. También pertenece al Colegio de Arquitectos CACLAC, en la FECAM, UIA y AYA. Arquitecto Ortiz, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Otro de nuestros panelistas es el arquitecto Rubén Octavio Sepúlveda Chapa, que es arquitecto por el Tecnológico de Monterrey, graduado en el 2000. Realizó sus estudios en la maestría Energía, Ambiente y Diseño por el Architectural Association School of Architecture
en Londres 2001 y 2002. Dirige desde 2006 la oficina de arquitectura Dear Architects, despacho que ha sido acreedor de reconocimientos tales como seleccionados mexicanos a la Bienal de Arquitectura Latinoamericana por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra en Pamplona, España. En lo que respecta a vivienda social, Dear Architects ha sido partícipe en estudios de vivienda comisionados por Infonavit, del territorio al habitante, con el proyecto para Montemorelos, Nuevo León, y en vivienda unifamiliar regional con el fraccionamiento y prototipos para Culiacán, Sinaloa. Aparte de todo esto, ha hecho proyectos pilotos y alternativos desarrollados de manera particular para desarrolladores, municipios y para el Estado, y colaboró con el Instituto de Vivienda de Nuevo León por 9 años, dentro de los cuales fungió como director de la Oficina de Investigación e Innovación en Vivienda y como coordinador de estudios e innovación tecnológica, desde donde desarrolló el fraccionamiento Vida, Vivienda de Diseño Ambiental, acreedora del Premio Nacional de Vivienda otorgado por la Comisión Nacional de Viviendas, gestionó proyectos de vivienda vertical progresiva en las Anahuas, entre otros desarrollos. Arquitecto Rubén, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. También nos acompaña el arquitecto Miguel Ángel López Méndez, es egresado del ODEM, es cofundador de CADU Arquitectos, colaboración en Albalate Consultores, Consultiplan y A+M Arquitectos, presidente del Club de Arquitectura del ODEM y actualmente es nuestro presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León en este periodo 2020-2022. Ha sido jurado en diversas bienales de arquitectura mexicana de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Y pues muy bienvenido, Miguel Ángel López. No sé si quieras empezar por parte del colegio. Sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la gente de Constructo por la oportunidad de tener este diálogo con la sociedad sobre el posicionamiento del Colegio de Arquitectos con respecto a la vivienda, ¿no? Como todos tenemos por ahí entendido, en algún momento el gobierno federal ha presentado el programa de apoyo para la vivienda, que ha generado diversas opiniones a lo largo de todo el país, ¿no? Y la reflexión que queremos llevar a cabo pues, es cuál va a ser la postura de nuestro colegio ante esta situación que debemos de aprovechar para poder darle una plataforma de servicio a la gente que menos tiene o a ese tipo de vivienda que se va a comenzar a desarrollar, ¿sí? Siempre hemos estado muy al pendiente de todos los temas que como Estado competen a la sociedad y a nuestro gremio. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Miguel. Bienvenidos todos. Y bueno, ya entrando en materia de este panel, en las últimas semanas pues hemos tenido un tema que se ha hablado mucho en el ambiente de los arquitectos, de la construcción, de los ingenieros civiles, que es el de la vivienda social, como que de pronto era un tema que estaba así tras bambalinas, medio escondido, que alguien pues se podía dedicar a ello, pero siempre buscando las grandes obras y las grandes reconocimientos, y de pronto ¡pum!, sale el tema de la vivienda social, y ahora es muy importante por todo el contexto que esto trae, ¿no? El gobierno federal acaba de anunciar nuevos planes para financiamiento de este tipo de viviendas, pero en todo este contexto, ¿cuál ha sido el papel del arquitecto en materia de vivienda social? No sé quién quiera comenzar, Carlos. Bueno, pues ya dijiste mi nombre. Sí. Bueno, yo creo que el papel del arquitecto siempre ha estado ahí latente y presente. Sin embargo, en los últimos años, creo que se ha relegado muchísimo. En el periodo de entreguerras a principios del siglo XX, pues todas las vanguardias artísticas cambiaron radicalmente hacia la solución de los problemas de vivienda, ¿no? Llámese vestigio, constructivismo, purismo, etcétera, y se convirtió desde entonces como en la tipología de experimentación básica en la cual el arquitecto empieza a trabajar y sigue trabajando y sigue trabajando. Creo que en México a mediados del siglo XX hubo una muy buena participación de arquitectos con el tema del desarrollo de vivienda social, y desde entonces ha habido pues una presencia importante. Sin embargo,
De pronto, a principios de este siglo, la vivienda se convierte ya en un tema humanista, sino en un tema económico, primordialmente, no quiere decir que no lo haya dejado de ser. Y de pronto lo que importan son los créditos de vivienda, ¿no? Y empieza un desastre de proporciones impresionantes. Si recuerdan, a finales de los 90, de pronto un pueblo muy cercano aquí a Monterrey, Suazua, de algo así como 6, 7 mil habitantes en ese tiempo, recibe 70,000 viviendas de golpe, causando, yo creo, uno de los primeros estragos en materia de desarrollo urbano en una metrópoli de ya casi 4 millones de habitantes, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza la búsqueda por esta tierra barata, alejada, donde lo que importa es el crédito y no las condiciones humanas en las cuales se va a dar el nuevo desarrollo de vivienda. Creo que hace ya poco tiempo, unos años, Infonavit empezó a hacer unos ejercicios bastante interesantes donde involucraba a los arquitectos en el desarrollo de prototipos de vivienda para gente con situaciones de gran vulnerabilidad. Y es a partir de ahí que pareciera que empezamos a tomar pues una relevancia importante. Sin embargo, pues desde lo que pasó hace 2 semanas en la conferencia del presidente, donde parece que todo el mundo escuchó nada más lo último, ¿no? Donde el tema de los arquitectos y los ingenieros, y analizando pues el material que posteriormente empezó a surgir a partir de esta conferencia mañanera, pareciera ser que hay una nueva oportunidad para que los arquitectos empiecen a tomar papel en este tiempo, en este tema. Pero no sé qué piensan ahí los demás. Bueno, no sé, Ricardo, tú has tenido experiencia tanto en Nuevo León como en Coahuila en diversos proyectos y como en el ejercicio de la profesión. Continuando con este tema, ¿qué piensas tú acerca de este papel del arquitecto? Como comentaba Carlos, que al principio del siglo XX sí se hizo una atención especial al tipo de vivienda para todo el mundo, ¿no? Como una reconstrucción, pero de pronto pues, se pierde en el paso del tiempo y en estas últimas 2 semanas regresa el tema de la vivienda social. No sé qué nos puedes comentar al respecto. Claro, aquí. Buenos días a todos. Días. Gracias por la oportunidad. Yo creo, mira, en mi opinión, es vivienda, no es vivienda social, porque social también es un resort, es un campo de golf, es un club. Yo creo que hay que empezar por ahí. La vivienda es la célula de la ciudad. Si está bien la vivienda, creo que estará o empezará a estar bien todo. Como decía Carlos, en el caso regional, pues bueno, la vivienda social ha impactado terriblemente o equivocadamente a la ciudad. Ha sido una oportunidad para algunos, pero tiene una directriz, considero que equivocada, ¿no? El arquitecto, bueno, el oficio más irrespetado en México, de nosotros para nosotros mismos. Es decir, como arquitectos en equipo, raras veces nos respetamos, ¿no? Y una falta de respeto con el respecto de la vivienda, bueno, es lo que hacen otros arquitectos, ingenieros, profesionistas en torno a la vivienda, Arturo. Y bueno, ya sabemos todos lo que está pasando con la vivienda en serie en México. Hemos olvidado todo, ¿no? Nos hemos alineado solo al negocio, al dividendo. No pensamos en la habitabilidad, no diseñamos. Estamos generando ciudades o partes de ciudades autistas, dispersas. Y bueno, las ciudades se van construyendo solas, lo hemos dicho antes. Pareciera que no hay autoridades, que las ciudades van creciendo sin sentido y en este proceso pues está carente la postura del arquitecto. Hoy día la vivienda mínima es periferia, pero en pocos años terminarán siendo la ciudad misma, ¿no?
dejándonos bajo un caos de permanencia voluntaria, bajo el ritmo equivocado, como he dicho antes, que hemos estado buscando, pero que nos deja dinero, ¿no? El trabajo del arquitecto es tan importante en estas latitudes como si se tratara del centro urbano con mayor poder adquisitivo de la ciudad, ¿no? Tenemos que cambiar. Esto nos finca una responsabilidad. Los habitantes, como les digo, se pierden a veces en estas posibilidades que son las únicas que están a su alcance. Pagan triple por casas que no valen ni cómo lucen. Y en casos extremos, en la anarquía total, de esos 40 pesos semanales que pagan a cualquier líder o lideresa de partido político de moda para poder quedarse donde están y levantar los puños y pelear y sobrevivir. Eso nos pasó en Coahuila, ¿no? 40 pesos cuesta la felicidad sin escrituras. Como les digo, esto nos finca responsabilidad, tenemos que cambiar, hay que generar de la gente al proyecto y no del proyecto a la gente, diseñar de adentro hacia afuera y no al revés, ¿no? La pequeña escala hace, creo, y la pequeña escala no se archiva. Las viviendas, cuando están bien resueltas, aumentan la calidad de vida, brindan fuerzas desconocidas que los que estamos hoy aquí escuchando no conocemos para salir a ganarte la vida todos los días. No solo es hacer nuevo, no solo obra nueva, es también pasarle el método y el proceso a las preexistencias. Hay que pensar en eso, en la preexistencia, porque también está la vivienda abandonada, está la vivienda a medias, ¿no? A esas personas les tumbas un par de muros y les estás quitando 3 o 4 años de trabajo. Hay que reconocernos en eso y sabernos limitados, hay que socializar los proyectos, hay que reflexionar y repensar la postura. Atendemos al 30% de la población, cuando más, y no podemos indignarnos y pedir que nos ofrezcan una disculpa pública disfrazada de precisión de comentarios como arquitectos a nivel nacional por el 70% de la población que nunca quisimos atender. La arquitectura creo que puede hacer barrio, ¿no? Sí puede dignificar también puede hacerlo. Yo creo, Arturo, que la mejor arquitectura es la que no se ve, es la que se siente, dejando a un lado el romanticismo barato de hablar bonito. Me refiero a una arquitectura sentida, pues esa arquitectura honesta y generosa, que poco a poco genera un sentido de pertenencia y mejore las condiciones de vida de los habitantes, ¿no? Recordar que en la periferia o en estas ciudades autistas es difícil empeorar, ¿no? Ahí todo mejora a diario. Y como dices, no, posiblemente no mencionar el hecho de vivienda social como un término, pues muy dirigido, ¿no? Es vivienda, a fin de cuentas, sea del nivel que sea y con las características que tenga, a fin de cuentas es vivienda, es el lugar donde la persona hace su resguardo, lo hace hogar, etcétera. Pero, Rubén, también dentro de tu experiencia que has tenido como oficina y en donde has estado en las dependencias, ¿qué piensas acerca de este punto de la vivienda social o vivienda, como dice el arquitecto Ricardo? Bien, estamos platicando en base a lo que comentas, que este papel o rol que toma el arquitecto en materia de, voy a seguir tomando el término de vivienda social por no encontrar otro término mejor. Entonces, estamos tocando y hablando lo que se trata de vivienda social basado en créditos, en este caso federales, ¿no? Que ese es el tema específico, ¿no? Entonces, haciendo o puntualizando el rol que tuvo el arquitecto desde que se tienen estos créditos, ya sea por FOBI o por Infonavit o a la institución crediticia gubernamental que otorgue créditos para la vivienda,
En un inicio se tiene, cuando estamos en estas épocas institucionales, donde están estos presidentes con sus arquitectos haciendo grandes obras, son estos arquitectos allegados principalmente los que a Ciudad de México, los que hacen estos multifamiliares famosos de manera muy paternal, donde la institución financiera, FOBI o Infonavit, era quien tenía un control absoluto de tanto de la contratación del proyecto y de la misma construcción. Igualmente, esas edificaciones, como era este método paternal, las administraba como tal, en mantenimiento, etcétera, ¿no? El problema que tiene después esto es que al momento de que está fuera o en estados de provincia o en estados fuera, no empieza a haber estas condiciones donde los proyectos no son de tal calidad o están otorgados al compadre de algún gobierno o alguien que no tenía ese conocimiento, o simplemente a la institución de ese estado o municipio que le tocó hacer esa obra sin tener el expertise, ¿no? Y también se empieza a hacer un caos fuera de ello, ¿no? También cambia que el hecho, que algo muy importante, cambia el paradigma de esos créditos donde el Infonavit termina de construir cualquier cosa. O sea, el Infonavit ya no construye, es simplemente una institución crediticia. ¿Por qué? Porque se había hecho un caos, inclusive para los que recuerdan, se conocía como que las casas Infonavit en los 80, 70, era como que lo peor que hay, la colonia Infonavit, etc., porque lo habían hecho personas que no conocían del oficio. Entonces, estábamos bajo ese contexto que lo hacía el Estado, pero las casas eran de muy baja calidad y había un problema de que esas casas no eran queridas o eran mal vistas. Cambia la manera de pensar, además de que quitan la construcción del banco, del Infonavit, y se topan los nuevos gobiernos con que hay un rezago grandísimo de vivienda, una preocupación, porque ahora ¿qué vamos a hacer con eso? Estábamos a finales de los 90 con muchas parejas jóvenes viviendo con los suegros, que había una carencia de vivienda. Entonces, ¿qué dicen ahora? Bueno, y ahora tenemos que hacer que alguien construya cantidades grandísimas de vivienda porque hay un rezago importante, tenemos el dinero para dar los créditos, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y bajo el contexto de la época, se necesitaba, como lo estaban haciendo, contratar a constructoras para que hicieran todo eso, ¿no? Y empiezan a construir a lo bárbaro, y dentro de nuestro rol de arquitectos no estábamos cumpliendo el hecho de cómo íbamos a hacer, como mencionaban, esta cuestión social, porque no importaba en ese momento. Los ingenieros y los economistas lo estaban haciendo en su oficio perfectamente. Llegaron los ingenieros a hacer casa diaria, los economistas dando cantidad de créditos. En ese momento era un éxito, todos saliéndose de vivir de casa de sus suegros, etcétera, yéndose a esa parte. El arquitecto viéndolo desde lejecitos porque ibas y romantizabas que la casa debía ser de eso. O sea, no importa, nuestra casa es una botella de Coca-Cola que se produce industrialmente, lo hacemos eficiente, estamos dando casa a todas. Tú vienes a ofrecerme un modelo, ¿para qué lo necesito? Si todas se me venden y todas están vendiendo ahí, o sea, no está todo funcionando, la máquina está funcionando. No teníamos cabida. Todo eso cambia cuando de repente viene la crisis, se empiezan a abandonar, empieza lo de la inseguridad, o sea, se desborda el sistema. El mugre ya ni siquiera vuelve, después de haber tenido ese noble manera de otorgar casas a todos, ahora las abandonan y empiezan a volver a la casa de los suegros porque estaba más cerca del trabajo, porque había menos inseguridad, etcétera, ¿no? Se volteó la moneda porque cambian definitivamente los tiempos, ¿no? Entonces, después viene la crisis de vivienda, las inversiones ahí, todas las vivienderas empiezan muchas de ellas a quebrar, empiezan a vender, a buscarle por otros lados inversiones, etcétera, y se quedan en abandono, y el Infonavit y muchos otros, de que ahora cómo vamos a regenerar estas casas que se tienen, ¿no? Y se empieza a tener una especie de pausa, se empiezan a hacer ejercicios de cómo deben de ser, de cómo vamos a salvar esto, etcétera, ¿no?
Y en eso sigue pasando el tiempo, llega y todos sabíamos que iba a cambiar, pero no se estaba haciendo nada. Había una pausa en esta cuestión de vivienda social y ahora viene esta noticia con que ahora va a haber diferentes, o van a reforzar líneas de créditos que ya existían para mejoras de viviendas y van a hacer cambios de tipos de créditos para la autoconstrucción. Y ahí es donde nosotros como arquitectos volvemos a parar las antenas y decimos, ahora hay un nuevo cambio al que nos tenemos que adaptar y parece que si no nos ponemos las pilas nos van a volver a sacar, como nos sacaron alguna vez, o podemos aportar nuestro servicio a este nuevo esquema. ¿Qué es este nuevo esquema? Sabemos que va a haber una diferencia, que es tratar de adaptar mucho a la región y a los arquitectos de la zona, a ver cómo lo manejan, a diferencia del esquema pasado, donde todas las casas eran iguales en todo el país, bajo las mismas vivienderas, tal vez regionales, pero eran nacionales. Pero ahora lo que tenemos que entender es cómo vamos a digerir este nuevo sistema para que estar incluidos y poder aportar lo que hacemos los arquitectos. Ok, y dejo platicar a los demás. Gracias. Sí, como que era ahorita comentaste que estaban produciendo en serie y se estaba cubriendo una necesidad, se estaba, pues de alguna manera aminorando un problema de vivienda y no había esa personificación que se hace de un proyecto donde interviene el arquitecto. Me imagino que mientras no les afectara el hecho de tener que darle casa a una persona que vivía con los suegros, las vivienderas estaban construyendo hasta que la realidad los alcanzó, me imagino, donde ya sintieron que no había servicios tan alejados, que la casa estaba mal hecha, que tenía que trasladarse de un lugar a otro y que le tomaba una hora de camino, etcétera. Miguel, no sé si quieras comentar algo. No, nada más, definitivamente tenemos que aprovechar esta plataforma y volver a retomar la responsabilidad que nos corresponde como arquitectos en este tema. Como dice Rubén, coincido en el tema de que si no la aprovechamos nuevamente vamos a quedar fuera. Y yo creo que es un compromiso que tenemos como arquitectos de seguir atendiendo todo este tipo de proyectos que debemos resolver, ¿no? Ya es muy claro para mí el tema y para todos que con la intervención del arquitecto en un desarrollo habitacional bien planteado y bien resuelto se puede generar una calidad de vida que todos tenemos derecho de poderla tener. Ahora, ahorita, como lo acaban de mencionar, hay nuevas disposiciones o se va a reafirmar una disposición en cuanto a una forma de dar créditos para la vivienda. ¿Cómo debe de afrontar el arquitecto este tema? ¿Cómo debe de decir, me voy a preparar de tal manera o esta va a ser mi participación con esta nueva disposición de créditos para las viviendas? No sé si alguien quiera... Bueno, tomo la palabra. Sí, creo claro. que estaba tomando ahí algunas notas de lo que venían diciendo acá los compañeros, ¿no? Y creo que ya es momento de hablar del presente. Estábamos haciendo como un recuento como historia interesante de todo lo que estaba pasando. Y creo que una de las cosas importantes es que lo rescato de lo que dijo Rubén y parte de lo que dijo Ricardo, es que hay que dejar de ver la vivienda como este producto industrial de antaño, ¿no? Que era único y ese era el que había que vender y punto. Hoy tenemos una diversidad de realidades que, pues, desgraciadamente los arquitectos hemos quedado mucho a deber en entenderlas. Por un lado, tenemos estos enormes fraccionamientos de la periferia abandonados, muchos de ellos que ya están construidos, que tienen que suceder algo con ellos. No sé si vivienda, pero tenemos que empezar a pensar en qué va a pasar con todo ese desastre que causamos en los últimos 24 años, yo creo, ¿no? Por otro lado, los barrios consolidados, ¿cómo podemos intervenir en ellos? Yo tengo un caso muy cercano, ¿no? Abel, uno de mis pintores, él, oriundo de la colonia Independencia, prácticamente en el centro de Monterrey. Se casó, empezó a vivir en casa de sus suegros, también en la colonia Independencia, y de pronto un día llega y me dice, Arqui, estoy bien contento, ya tengo mi crédito Infonavit y compré una casita.
Y yo, órale, buenísimo, cabrón. Y me dice, y le pregunto, ¿y dónde? Y dice, en el Carmen, Nuevo León. Y yo, vas a hacer 3 horas y media al trabajo, si bien te va. No, sí, pero le voy a echar ganas y me voy a levantar a las 4. Duró 2 años y medio en el Carmen, Nuevo León. La casa la abandonó, que me la quiten, digo, no me importa, o sea, no tengo otra cosa más que esa casa. Y se regresó a casa de sus suegros y hasta donde se construyó en el segundo piso. ¿Sí? Y vive en la comunidad donde creció, donde sus hijos están, sus abuelos le pueden cuidar, él, su esposa trabaja, él también, los abuelos cuidan a los niños. O sea, esa parte humanista de entender la comunidad de barrio la hemos dejado totalmente de lado por estar ofreciendo productos, entre comillas. Obviamente esta diversidad debe estar enfocada, los créditos deben estar enfocados en entenderlos. No es lo mismo hacer vivienda en Comitán, Chiapas, que en Monterrey, Nuevo León. Vaya, no es lo mismo hacer vivienda en Tijuana, Baja California, que en Reynosa, Tamaulipas, a pesar de que ambas ciudades son fronteras y que tienen más o menos la misma cantidad de habitantes. Son condiciones muy distintas. Entonces, es muy importante que las delegaciones de Infonavit y de Foviste, en su caso también, pues empiecen a entender cuáles son las particularidades de cada región y cuáles son las particularidades de las particularidades, ¿no? Porque igual no es lo mismo una colonia popular como la Independencia que una colonia popular como el Topo Chico o como San Bernabé en Monterrey, ¿no? Hablando específicamente del tema Monterrey. Y creo que ahí es donde hemos quedado mucho a deber. Y donde tenemos que acompañarnos de otras disciplinas y dejar de lado este ego malsano que tenemos como arquitectos, de creer que la arquitectura es la salvadora de la humanidad. Ese era un lema de marketing de Le Corbusier para conseguir chamba y nada más, ¿no? O sea, tenemos que hacer comunidad con otras disciplinas para poder entender que la vivienda no es un problema de arquitectura nada más. Así es. Ricardo, no sé si tú también tienes algo de experiencia en este tipo pues de vivienda, ¿no? Ahorita acaba de decir Carlos que la vivienda no es cuestión solo de arquitectura, intervienen otros factores. Claro, claro. Sí, bueno, la pregunta era qué opinión tengo de las nuevas disposiciones en materia de créditos a la vivienda para la gente más vulnerable. Mi opinión es que el cambio pues, es inevitable, ¿no? Pero el crecimiento es opcional, dijo Maxwell. El arquitecto, mira, debe jugar el papel de reinvención y de reflexión. Creo que tenemos que ver, digo, siempre lo digo, yo creo ya, si alguien me conoce, lo ha escuchado de mí, creo que tenemos que ver cómo ser eficientes y no eficaces. Tenemos que lograr eficiencia en lugar de efectividad. Queremos eficacia o regresemos a Geo, a Haber, ¿no? Son altamente efectivos, de eso no me queda duda. Queremos eficiencia, pues midamos, propongamos y realicemos. Yo creo que lo ideal es que seamos muchos haciendo cosas chiquitas, atacar lo más pequeño. Tenemos que pulverizar, generar una nueva dinámica. La vivienda mínima tendría que repensarse de los polígonos de acción que haya dictaminado la SEDATU, porque ese tema ya se tiene visto, ¿no? Y aceptaría el concepto de vivienda social, porque me quejé de eso al principio, pero bueno, aceptaría el concepto de vivienda social para aquella que cumpla y que permita nuevos esquemas de habitabilidad en densidad. Tendría que ser infraurbana también en un porcentaje moderado para también cambiar la preexistencia, es decir, los centros de las ciudades, porque la vivienda está adentro, en medio y afuera. Es algo que había yo reflexionado para después, pero bueno, yo creo que habría que repensar cada una de las necesidades por separado, porque la vivienda digna a poco solo existe para las ciudades. Hay que pensar en barrio, hay que pensar en periferia, hay que pensar
en proximidades de mancha urbana. Y bueno, digo, activar una preexistencia tendría que darse con nuevas inversiones inteligentes de gente que esté interesada en la densidad de la ciudad. Vaya, hay un montón de vivienda abandonada, como decía Carlos, y en obra nueva podemos prototipar desde la conciencia, haciendo acupunturas, ponderando el espacio público como lo más importante y repensar la extensión territorial que ahorita mencioné, ¿no? Digo, en el colegio estamos, tendremos que estar, sentirnos útiles. Hay que meterse los madrazos bien duro cuando se habla de vivienda social, ¿no? Y lograr más de lo que proporciona la vivienda per se, ¿no? Por ahí un espacio democrático no concebido, ¿no? Que es como permea lo que estamos haciendo para la ciudad en cuestión de vivienda, ¿no? Cómo domestica arquitectura el habitante y cómo la arquitectura domestica habitantes también. Cómo es envolvente. Por ahí el arquitecto Saera Polo habla de envolventes y la casa unifamiliar en estos momentos pues no hace ciudad, ¿no? Hay que aprender a vivir el espacio en una densidad renovada que genere espacio, ¿no? Y espacio de valor, porque como el necesario, ¿no? En tiempos de COVID, bueno, ese es un tema que tal vez toquemos más adelante. Ahí el arquitecto Ledesma es el que manda, ¿no? Pero yo creo que sí hay que hacerlo, ¿no? Ok, gracias. No sé si Miguel, Rubén, quieren aportar algo. Gracias. Esta situación donde nuevamente tenemos qué papel creen que debe jugar el arquitecto con respecto a este tema. Este rol que tenemos que volver a tomar, porque no es nada nuevo y no es algo que no se haga, porque se hacía de la manera muy similar en los 70s, el tipo de vivienda que se trataba de hacer. En otros países lo hacen también, en este mismo país, en otras regiones y también aquí lo hacen, tales como Casillas, Hagerman, Comunal, hasta el mismo Estación de Arquitectura, pero son todos de manera muy puntual o mínimo para el involucramiento que necesitamos o la cantidad de vivienda que estamos requiriendo para poder hacerlo. Pero no que tengamos que hacerla de manera igual, porque son otras regiones de otras maneras, pero sí existe la manera que nos tenemos que involucrar para hacer lo que es la arquitectura, ¿no? ¿Y qué es esto bajo nuestros tiempos? Ya hemos hablado, o hablaron mis compañeros, acerca de cómo existen todas estas casas abandonadas que están ahí. Entonces, hay mucho rol, porque lo que está pasando con cuestión de estos créditos nuevos es que tienen una gran, y ya tuvimos junta con ellos, tiene una gran flexibilidad. ¿Qué es esa flexibilidad? Es de que aquel que tenga ese crédito puede tener opciones, y tú, que podemos dar ese servicio como arquitectos y desarrolladores inclusive, pero más que generar un solo producto para todo el país o para toda la ciudad, etcétera, es la flexibilidad y el mismo crédito se adapta a ti. Tú puedes regenerar una casa, puedes regenerar una construcción antigua, para poder generar estas viviendas y dar distintos, ahora sí, viviendas o productos de vivienda donde se aceptan para que cumpla con ese crédito. Anteriormente, si no tenías tú en el modelo pasado la vivienda que cumplía con los requisitos de los materiales de construcción, de los metros cuadrados que se requerían, etcétera, no te daban el crédito. Ahorita está siendo muy flexible ese crédito, tenemos que responder siendo muy flexibles con los productos que vamos a ofrecer, de acuerdo a donde se tenga que hacer, tanto de regeneración, que es otra palabra clave, como también de vivienda nueva, pero nunca necesitamos muchos actores que estén haciendo esta reinterpretación, más que pocos haciendo esta repetición tan generalizada, ¿no? Porque necesitamos adaptarnos, que es otra de las palabras claves, ¿no? Tenemos que adaptarnos a los métodos del contexto y de la región, así como lo están haciendo otros colegas arquitectos en el centro, y que seguramente, como también siguen siendo puntuales,
con este tipo de créditos probablemente sean más flexibles para que tengan más acciones y se suman mucho a sus maneras. Entonces, básicamente, ¿qué es? Regeneración, flexibilidad, adaptabilidad e involucrarnos en hacer arquitectura nuevamente porque ya tenemos cabida. Entonces, ahora es un momento clave para poder saber, nosotros como arquitectos, cuál es nuestra manera de ser útiles nuevamente a la sociedad y no ser simplemente alguien que estás siendo utilizado para un producto mercantil, ¿no? Entonces es una gran oportunidad y es un gran momento para ser arquitectos siempre y cuando lo reinterpretemos y realmente las intenciones que se tienen de créditos o que se supone que se habla realmente caigan y sean una realidad, ¿no? Y no caigan en cuestiones corrompibles o sea complejo y nuevamente nos atoremos, ¿no? Pero estamos positivos en que va a haber trabajo siempre y cuando lo hagas de una manera de involucrarte con la gente y de otorgar un buen producto, una buena vivienda, ¿no? Gracias. Okay, adaptándote a las necesidades, me imagino, a la realidad de cada caso, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. No sé, Miguel, si quieras comentar algo al respecto. No, de hecho, pues nomás complementar, así como hablamos de este tipo de vivienda que se desarrolla a nivel nacional, pues Nuevo León también tiene su parte de vivienda rural, ¿no? Que también es del norte del país, se lleva, del estado, se lleva un tipo de arquitectura bajo unas condiciones distintas a las que tenemos actualmente en la zona metropolitana, ¿no? Igual en la parte sur. Entonces, como arquitectos, pues tenemos que reflexionar sobre todo este tema y como bien lo menciona Rubén, tenemos que ser útiles a la sociedad y no a la parte, ahora sí que el negocio como hemos estado involucrados últimamente, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, hago una pausa nada más para comentar que nos están mandando preguntas, saludos. Yo creo que las dejamos al final, que ustedes no disponen de otra cosa, o quieren que lea alguna pregunta. Por ejemplo, para no despegarnos mucho del tema, nos ha saludado desde San Pedro García, Alberto Zavala, José Cruz también nos comenta que no se debe de generalizar y que en caso de lo mal hecho seguro tiene nombre y apellido y hay que mencionarlo. Luis Fernando Rangel nos menciona que nos felicita por esta conferencia, que él está de acuerdo con los conceptos, pero pregunta también qué responsabilidad tienen los municipios a través de las direcciones de desarrollo urbano al otorgar usos de suelo y factibilidades a servicios públicos en predios no aptos para vivienda. No sé si alguien quiera tomar la palabra. Sí, yo la puedo tomar si gusta, ¿no? Sí, bueno. Son dos cosas de lo que mencionabas que me quedé, de que hay que mencionar lo mal hecho y quién es lo mal hecho, etcétera, y otro tema, los municipios. En la parte de mencionar el mal hecho, siempre en cualquier disciplina y en cualquier momento, siempre, obviamente existen los rufianes o aquellos que son aprovechados para un sistema y beneficiarse. Pero más que señalar esa situación, la generalización al momento de hacer o de explotar un sistema anterior donde tal crédito se da para determinado producto, para reproducirlo, para hacerlo de manera industrializada, eso es lo que es más grave que unos ciertos puntuales que lo hacen incorrecto, porque al final de cuentas, el mismo Infonavit en este caso es el que daba los créditos para cualquier otro proyecto, ¿no? Entonces, estos ingenieros o estos arquitectos, constructores dentro de estos desarrollos tan grandes, pues seguía la máquina, como mencionaba, dando y la venta y me dan el producto y me lo compran, entonces seguía siendo parte de lo mismo, no es el hecho de que hay alguien que lo quiera hacer mal y quiera aprovecharse, sino es parte de un sistema que ya estaba caduco y sobresaturado y se había salido de escala, ¿no? En la parte de los municipios definitivamente hay otra cosa interesante que también va a cambiar o que se intenta cambiar al momento que se le da más poder a esta cuestión del crédito o de las maneras, porque muchas veces bajo esta emergencia que se tenía de dar estas viviendas, entonces, y ya teniendo estos desarrolladores y constructores tan fuertes y con tanto poder y con tantas maneras de ejercer bien en los municipios,
Y viene municipios que duran 3 años de gobierno y muchas veces con este sueño de traer un desarrollo, ¿no? Entonces, mencionaba Carlos la cuestión de Real de Palmas, que es un ejemplo nacional de la temática de lo sucedido. Pues siempre existe esta situación donde se vende al municipio, al alcalde de Suazo, imagínate la condición que tiene, y se le vende esta idea de dar vivienda a su gente, de traer un desarrollo, etcétera, ¿no? Pero al momento de traer esa idea, al momento de abandonar todo eso y tienen que pagarse los mantenimientos de eso y las problemáticas que se tienen ahí, son cosas que les dejaban cuando ya se entregaban estas casas y había una irresponsabilidad de alguien sin una ética misma de dejarle a municipios que no iban a poder con el paquete, ¿no? Entonces también había municipios de manera inocente o de manera probablemente corrupta, donde permitían todas estas condiciones que de otra manera tampoco podían pararlos como tal. O sea, que es parte de lo que se quiere modificar ahora, donde hay veces que ciertas empresas tienen más bien tienen más poder que a un municipio no les puede decir que no, básicamente. Y ya. Ok, gracias. Muchas gracias por tu aportación. Bueno, tengo por aquí otra pregunta para ustedes, que es parte del panel del tema que estamos tratando. En todo el país existen diferentes realidades, desde situaciones sociales, económicas, climáticas, etcétera. ¿Qué retos presentan estas variantes o diferentes realidades para nuestro gremio? Hablando en el sentido de la vivienda. No sé si alguien quiera tomar la palabra. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Voy. Sí. Mira, con respecto a esta pregunta, a mí me gustaría dejar esta pregunta abierta a todos, a modo de reflexión. No ver esto como un webinar, sino ver esto como un workshop. Creo que si estamos acá es porque estamos interesados por las razones correctas, ¿no? Y si no, pues también piénsenlo, porque nadie tiene la verdad absoluta y todos opinamos diferente, ¿no? Aquí estamos interesados en cómo trasladar esta socialización de las nuevas disposiciones en materia de créditos a la vivienda a las diferentes ciudades, diferentes climas, diferentes condiciones, diferentes derechohabientes, como decía Carlos. No es lo mismo hacer vivienda en tal o cual ciudad, ¿no? Yo considero, y me gustaría hablar de los colegios, porque lo mencioné antes, fincar la responsabilidad. Considero que los colegios deben de trabajar y aprovechar, conocer sus propias regiones, ¿no? Cambiar esa afronta por mecanismos de acción. La vivienda urbana es una, la rural es otra. Como les digo, yo creo que hay suficiente trabajo para enderezar el tema de la vivienda en el país. Generar tal vez un plan de trabajo que proporcione una gama de soluciones constructivas que aporten a un sinfín de tipologías de vivienda, porque México es tan grande y diverso que tendremos que responder a los usos y costumbres de las diferentes culturas originarias, ¿no? O diferentes derechohabientes. Como les digo, la vivienda no solo es en la metrópoli. Ciertamente hemos quedado a deber muchísimo, como mencionó Carlos, como mencionó Rubén. Lo que sucede en cualquier esquina de nuestras ciudades o en nuestros rurales, y cualquier circunstancia económica, cultural, social, ideológica, nos afecta a todos y muy pronto, pues, de manera muy, muy expedita, ¿no? Mira, ni las autoridades son las mejores, ni los desarrolladores y vivienderos son unos hijos de la chingada. Yo creo que hay que hacer fórmula y platiquémosle a ambos mejor, entre todos, bien, qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer.
Ese es el reto, pienso yo, Arturo. Solos no vamos a llegar muy lejos. Necesitamos reinventarnos. Y me gustaría nada más mencionar que yo sí me quedo con algo del gremio, ¿no? Sí nos dejó algo bueno el descontento y el berrinche generalizado ante las declaraciones del presidente. Sí nos dejó algo bueno. Estamos juntos. He visto un sinfín de reuniones de emergencia, llamadas enardecidas, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, comentarios y más comentarios en Facebook. Me quedo con eso. Aún no sabemos cómo, pero la juntada de arquitectos es exponencial y es maravilloso. Que se mantenga viva. Ya no solo nos juntemos a las cenitas, a las comiditas, a las fotografías, a darnos palmaditas o a hacer asambleas colosales a nivel nacional. Mejor platiquemos cómo volver a ser arquitectos, como decía Rubén. Y como te digo, reitero, solo no vamos a llegar muy lejos. Entonces, me quedo con eso, ¿no? Ese es el reto. Gracias, Ricardo. Oye, perdí conexión y no escuché tu pregunta, pero ya Sí, regresé. mira, los retos que presentan nosotros como gremio, las variantes de realidades que existen en el país, las diferentes variantes sociales, económicas, climáticas, etcétera. ¿Qué retos representan estas variantes para nosotros? Ya, ¿puedo hablar o...? Sí, claro, adelante, adelante. Bueno, sí, continúo en el hilo con lo que decía Ricardo. Creo que el reto hoy es muy interesante. Más allá de andar buscando una cita con el presidente de la República, que tengo entendido que por ahí la federación anda en eso, hay que buscar hacer comunidad profesional con SEDATU, con Infonavit, con los estados, con municipios, con Implanes, con los colegios de profesionales, no solo de los arquitectos, sino de todas las disciplinas que tienen que ver con el tema de la vivienda. Y quizás iniciar este proceso de transformación entendiendo las nuevas dinámicas de ciudad. Haber entendido por muchos años la ciudad como 3, 4 productos nada más de vivienda ha sido un error garrafal y creo que hoy es la oportunidad de reorientar el rumbo de todo esto, ¿no? Quizás iniciando con la tesis de David Hernández Fálagan y de Joseph María Montaner y Zaida Mucci de Habitar el Presente, ¿no? Donde hablaban que para poder hacer propuesta de vivienda tenemos que entender las dinámicas de ciudad, tenemos que entender muy bien a la sociedad que vive en esa ciudad, tenemos que entender con qué recursos cuenta esa ciudad y su sociedad y cuál es la tecnología que tenemos al momento aplicable para eso, ¿no? Y a partir de ahí, y aprovechando esta enorme flexibilidad que está empezando a dar Infonavit con estos créditos, me preguntaba por acá en el WhatsApp Roberto Núñez que si podemos ahondar en esto. Pues sí, hoy pareciera ser, después de la reunión que Miguel Ángel provocó con el delegado de Infonavit y con el encargado de la oficina de SEDATU aquí en Nuevo León, donde ya hemos empezado a trabajar en el Colegio de Arquitectos de Nuevo León en este tema, pues ya hay una gran cantidad de opciones. Ya no es, oye, aquí está el dinero y ve, cómprale a aquel cuate. O sea, no, es, ¿cuáles son tus necesidades? Ah, pues sí, tú tienes que comprar o tú tienes que remodelar o tú tienes que ampliar o tú tienes que construir nuevo, lo puedes hacer con tal, lo puedes hacer con este otro. Y hoy creo que para estos vivienderos que por años pues consideramos los malos del cuento, pues también es una oportunidad importante porque van a tener que replantear sus modelos de negocio para que puedan decirle al derechohabiente, oye, no, acá está ya el producto terminado, no te lo avientes con el arquitecto, con el maestro. Entonces vamos a entrar todos en una competencia, creo, muy sana y muy necesaria, donde pues va a haber una diversidad de opciones y que es a partir de que pues empecemos a trabajar en comunidad que vamos a poder empezar a dar respuestas a la solución de todas estas realidades diversas de las que yo hablaba en mi intervención anterior.
creo que va un poco por ahí, ¿no? Sí, gracias, Carlos. Ahora, antes, Miguel, quisiera hacerte a ti una pregunta. Bueno, es de una pregunta de las personas que están haciéndonos el favor de conectarse y escucharnos. Se me hizo interesante. Dice, ¿creen que Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas puedan hacer una gran sinergia en cuestión de viviendas y temas en común relacionados a la construcción como colegios? Nos pregunta David Verazaluce. Sí, mira, yo he estado en comunicación con los presidentes de la región 4, que es la forma en que nos organizamos como colegios en la República Mexicana, en el cual Nuevo León forma parte de la región 4, y estamos tratando de generar alguna agenda en común de cómo podemos fortalecernos en la zona para poder ofrecer todo este trabajo que se va a venir, cómo poder trabajarlo en forma conjunta. Ahorita como Estado de Nuevo León o como colegio estatal, estamos tratando de entender las reglas de cómo se va a llevar a cabo todo este proceso, son las mesas que hemos estado teniendo con la gente de Infonavit y Sedatu para tener muy claro cómo se va a aplicar todos estos créditos, ¿no? Y yo creo que en la medida en que vayamos teniendo la información por parte de las autoridades, comenzamos a trabajar de una forma conjunta para fortalecer mucho la zona norte en este tema en particular. Pero sí estamos en esa intención de poder trabajar como colegio. Y para eso estamos para apoyarnos unos colegios con otros. A final de cuentas, pues representamos el gremio de la arquitectura, los arquitectos, perdón, en la zona norte. Okay, creo que gracias, Miguel. Voy a seguir leyendo algunas preguntas, espero que podamos compartir todas y si no, de alguna manera hacerles llegar respuesta a las personas que se están conectando o que nos están preguntando. Hay una que yo creo que aquí más o menos se responde con lo que acabas de decir, Miguel. Dice, ¿ustedes tienen algún interés en innovar en el sistema constructivo actual? También el uso de materiales más sustentables. De Walter Mata nos pregunta esto. Me imagino que es como colegio, como gremio. Sí, bueno, yo creo que bueno, la innovación se tiene que dar todo el tiempo, ¿no? En estas épocas que vamos a comenzar a preguntar si no innovamos, vamos a poder estar en situaciones muy complejas y muy difíciles de poder subsistir, ¿no? Y eso también va para un poquito al tema de la proveeduría de materiales o productos para la construcción, ¿no? Que es donde también ellos tienen que buscar la forma de cómo generar plataformas, donde si bien algunos comentarios que han hecho por ahí algunos es la vivienda tiene acceso, toda la gente que desarrolla vivienda tiene acceso a materiales con un menor costo por comprar a volumen, ¿verdad? Probablemente ellos pueden generar una plataforma también de cómo poder generar ciertos precios preferenciales a la gente que venga con estos créditos. ¿Tú no quieres complementar tú, Ricardo? Ahí sí, algo, Ricardo, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias, arquitecto Miguel. Sí, de hecho, pensando en autoconstrucción, yo creo que es indivisible pensar en materialidades y no pensar en autoconstrucción en México. ¿Qué podemos decir acerca de la autoconstrucción en México? No podemos decir nada. Es el único camino que tienen y no nos van a preguntar. Como les digo, las ciudades se van haciendo solas. Cuando el arquitecto, por ahí creo que Rubén o Carlos mencionaron el ego del arquitecto y que la arquitectura es la salvadora del mundo. Yo creo que si pensamos eso no hemos entendido absolutamente nada, ¿no? No se trata de nosotros, se trata de la vivienda. Aquí es donde los procesos y la metodología que mencionaba el arquitecto Miguel van a cambiar si nos enfocamos. O sea, una investigación de materialidades, tenemos que hacer los procesos correctos para sacar las tesis y la academia a las calles. Hay un montón de gente muy valiosa que está desarrollando investigación. Nosotros estamos trabajando con alguien en estos momentos. Y es maravilloso transformar, pensar en transformación no solo de fondo, sino de forma. Yo creo que tenemos una gran oportunidad en ello. Y en cuanto al financiamiento, como les digo, la autoconstrucción se hace porque la gente no tiene
no tiene tiempo para esperar, no tiene tiempo para pagar. El largo financiamiento, si va a ser, tiene que ser justo, ¿no? Como lo que está planteando el gobierno federal. Y bueno, vamos a acotar esa parte, arquitecto Arturo. Gracias, Ricardo. Bueno, queda dentro del panel, de la programación del panel, hay un par de preguntas, pero también hay otras muy interesantes de las personas que nos están viendo. No sé si seguimos lo que ustedes digan, seguimos la temática o le doy entrada a otra pregunta más. Tú eres el moderador. Bueno, le damos, hay una que posiblemente es algo muy característico de la ciudad, del centro, que son los condominios Constitución. Alguien aquí nos está preguntando, Sergio Hernández nos dice que qué opinión se tiene de los condominios Constitución, si fue como un aprendizaje de ejemplo urbanístico, hablando ahorita del tema de viviendas. Sí, Rubén. Creo que es el bueno. Los condominios Constitución está muy estudiado y es un caso muy interesante para la ciudad porque ahí exactamente al momento de estar haciendo ese proyecto es donde hay un cambio de paradigmas en cuestión de los créditos. Está sumamente ligado este tema de la vivienda social, como le estamos llamando, a la cuestión política y evidentemente de los créditos. O sea, eso es sin duda, ¿no? Entonces, cuando se empieza a realizar, cambia de manera federal, que en ese momento eran los FOBI, si no vamos a meter a muchos detalles, pero cambia el hecho de que ya no se iban a dar créditos para vivienda vertical y se iban a favorecer el esquema de vivienda unifamiliar, dejando que a unos sí les tocó, pero dejando que algunos de los que querían o iban a comprar esa casa ya no podían comprar ese tipo de casa porque ya tenía que ser bajo el formato de vivienda unifamiliar de otro tipo, ¿no? Entonces, como es un proyecto que había sido del Estado y que necesitaba recuperar porque eran los terrenos ganados por la canalización de lo del río Santa Catarina, necesitaba recuperar y empieza a venderlas es un régimen de condominio que era basado en el otro sistema, donde era el que mencionaba como paternalista, pero al momento de que se individualiza, y ni siquiera por ser régimen de condominio era legalmente, porque también es un tema de muchos abogados, podían entrar la seguridad porque es una propiedad de régimen, pero al mismo tiempo el crédito estaba basado se quedó a medias, inclusive el proyecto no se termina porque los mismos créditos ahí tenía que haber negocios, había escuelas, era todo un proyecto integral, entonces la ideología de lo que se pensaba en ese proyecto se trunca y los créditos también, ¿no? Entonces, es como nuestro proyecto aquí ¿cómo se llama Carlos, el que se demolieron en San Luis? Que marcan como así es, como el Prutigoe regional, es como la ideología anterior de la vivienda vertical, como en el nuevo sistema pierde y cambia los créditos y se deja abandonada la idea, porque también esos prototipos de diseño estaban basados a un tipo de administración, cómo iban a ser, quién iba a administrarlo, quién le iba a dar mantenimiento cuando se independiza y que nadie te llama la atención o te pueden correr si empiezas a agandallar espacio de lo que es del régimen de condominio, porque ni siquiera las nuevas leyes tienen para regir porque la parte que agarran los de las plantas bajas, pues es parte del régimen de condominio, no es municipal, entonces el municipio no puede venir, es el mismo condominio que debería delimitarlo. Entonces se empieza a hacer un caos de muchos aspectos por lo que menciono, el cambio de paradigma. Gracias, Rubén. Nos queda poco tiempo aquí ya del panel. Me voy a ir con una pregunta que pues, ahorita es esencial, ¿no? Yo creo que es parte de lo que algunos estamos viviendo en esta situación de pandemia, pero
La pregunta es, la experiencia que en este momento nos deja la contingencia de salud que estamos pasando y que exhibe nuestras debilidades en muchos ámbitos, pero específicamente en el tema de vivienda y arquitectura, ¿cómo debe ser planteada o replanteada la vivienda? Hablando de vivienda social, por quedarnos con ese término ahorita, ¿verdad? Esta situación pues del aislamiento, de quédate en casa, etcétera, en una vivienda, pues digamos, de pocos metros cuadrados, a diferencia de alguna otra de diferente tamaño, ¿cómo debería ser planteado este tipo de situaciones? Porque según las estadísticas, las pandemias van a seguir de aquí en adelante cíclicas de hasta 5 años, algunos hablaban. No sé si alguien quiera dar alguna opinión. Bueno, es que a mí se me hace arriesgado ahorita estar hablando de, ya empiezan a salir hasta modelos de diseño de las cosas que van a suceder y demás. O sea, vaya, no sabemos si el mes que entra sacan una vacuna, nos vacunan a todos y se acabó el problema con el coronavirus. O si vamos a enfermarnos todos y los que queden, pues van a tomar la humanidad y la inmunidad y continuará. O sea, siento demasiado utópico por encima el estar hablando de qué va a pasar, ¿no? O sea, sobre todo en temas específicos del diseño de la vivienda. Creo que las cosas se van a ir dando conforme vayamos descubriendo hacia dónde nos va llevando las decisiones que vayamos tomando, ¿no? Hoy en San Pedro arrancó la obra pública porque ya no podía seguir parada, ¿no? Y Monterrey va a reactivar por ahí del 12. Hay otras autoridades que dicen que no debemos de abrir. Entonces, pero al final de cuentas, pues es un tema de ensayo y error, ¿no? O sea, bueno, vamos a abrir a ver qué pasa y analicemos, ¿no? Entonces, yo creo que sí habrá cambios, pero en lo personal creo que no van a ser muchos, ¿no? O sea, las dinámicas sociales pues existen y van cambiando conforme avanza la humanidad. Vaya, para nosotros ahorita esto es como muy nuevo. Ay, sí, estamos teniendo webinars y demás. O sea, mi hijo de 9 años desde hace 3 años tiene por Messenger Kids reuniones con sus amigos de la primaria todos los días. O sea, y esto que estamos haciendo ahorita, desde los 6 años, Sebastián, es algo muy normal para él, ¿no? Vamos a conectarnos al Messenger Kids y platicar todos. Entonces, no sé, siento que es demasiado arriesgado empezar ya a definir o sea, podemos empezar a analizar, ¿no? Hacia dónde podríamos ir, pero ya tener una definición muy seguramente fallará. Sí, porque creo que hasta había propuestas de viviendas y que habría que cambiar el paradigma de la vivienda actual y adaptarla a este tipo de situaciones, ¿no? Pues me imagino que a eso te refieres, Carlos, que ahorita estamos apenas como que enterándonos de cómo vamos a afrontar esta situación y no sabemos si en un futuro, como dices, ya está la vacuna y pues la cosa sigue como antes, ¿no? O todas las variantes que pueda tener. Yo creo que hay que incorporar, yo creo que pudiéramos hacer una vivienda que fuera realmente habitable humano y con el tema, muy aplicado al tema de la sustentabilidad, realmente mantener una vivienda en esas condiciones. Estamos viendo hoy en día, tienes que tener completamente encendido el clima las 24 horas del día porque la casa no se puede mantener térmica de una forma apropiada. Yo creo que debemos de pensar probablemente en ese tipo de soluciones ahorita y lo demás pues se va a ir dando con una forma. Pues sí, Mike, pero ese era un problema prepandemia, o sea, Sí. vaya, si tenías que tener el clima prendido todo el tiempo, pues era un problema de origen de diseño de la casa. O sea, Eso es, digamos que... De diseño, de uso de materiales, sí, yo creo que hablando de pandemias, ayer me sugirieron en una historia de Instagram que hablara de la vivienda social en tiempos del COVID y no solo de arquitectura. Como dice Carlos, el tema va mutando y sería arriesgado, pero no por eso nos vamos a quedar tranquilos, ¿no? La inmunidad biológica llegará más tarde que temprano, pero lo hará.
Para desarrollar inmunidad arquitectónica será altamente difícil. Esta crisis no se va a superar eliminando el COVID, sino mejorando los proyectos. Para aquellos que hay muchos proyectos en México, volviendo a la vivienda, que dejan de contestar muchas preguntas y que abundan, ¿no?, en nuestro país. Esta vivienda mínima, esta vivienda social, te dicen, lávate las manos, pero no tengo dónde hacerlo. Te dicen, quédate en casa y tengo que compartir 40 metros cuadrados para compartir sin compartir, si es que estamos enfermos. Si sales, mantente en sana distancia. Pues eso lo vas a lograr solo hasta que llegues a la esquina para esperar el transporte público. Yo creo que son muchos entes sociales, económicos y de fondo, ¿no?, que nos mantienen a repensar no solo la vivienda, sino casi todo, ¿no? Entre más fuerte un reto es un trampolín muchísimo más grande, ¿no? Son las nuevas habilidades que desarrollemos y que diseñemos las que nos van a permitir recuperar, pero será de forma diferente, será de forma gradual, ¿no? Yo creo, como decía Rubén, regresar a ser arquitectos y creo que eso va a ser mejor para todos. Gracias, Sergey. Bueno, ya estamos con el tiempo a tope. Tenemos ahí algunas preguntas. Yo creo que un agradecimiento a todos los que se conectaron y nos estuvieron escuchando y estuvieron participando. Son muchas preguntas, pero el tiempo ya lo tenemos encima. Yo creo que vamos a pedir a la gente de Constructo nos envíe el resto de las preguntas y pues de alguna manera tratar de contestarlas, ¿no? Para que no se queden aquí en el tintero. Pero sí me gustaría un cierre con cada uno de ustedes, alguna reflexión o un cierre de parte suya para poder terminar este panel. No sé si gusta comenzar, Rubén. Que parte del interés que ha generado esto es que hemos estado hablando de otras circunstancias, mucho es qué sigue o cuál es el futuro, qué va a pasar, qué tenemos que hacer, esta ansiedad de no quedarnos fuera de la inercia, ¿no? Entonces, se supone o entendemos que para el próximo semestre va a haber ya va a estar implementada esta diferencia o estos nuevos maneras de dar créditos, además de los que se modifican. Esto apenas está tomando orden o se está empezando a estipular, cosa que desconocemos, pero poco a poco se va a empezar a hacer público y hay que entenderlos para poder involucrarnos. Como hemos repetido, esto es algo muy importante, entender la parte del crédito y estar inscritos dentro de Infonavit y la aceptación que tiene que tener, la autorización que va a tener para ese crédito, para que aquella persona que tenga ese crédito pueda comprar, pueda utilizar nuestros servicios, porque se va a poder de todo, ¿no? O sea, te van a poder contratar, tú puedes generar vivienda y te la pueden comprar, va a haber esa flexibilidad. Sabemos que se va y que va a haber muchos créditos para la cuestión de regeneración. Eso es evidente. Entonces, ver de qué manera también hay que ver con los municipios cómo se van a adaptar para poder dar esa cuestión de permisos a la mera hora, porque todavía está medio turbio si vas a regenerar algo, están pidiendo el número de estacionamientos o no. Es complejo para que se adapte y sea ágil a la hora que quieras interpretar lo que se puede hacer con estos créditos. Va a tener que pasar un tiempo de adaptabilidad, pero existe el crédito también de la autoproducción, de qué manera nos podemos ayudar a quien tenga ese crédito y quiere tener una autogestión del mismo, de qué manera podríamos aportar, así como sabemos y se ha mencionado mucho este arquitecto Mena que da los planos en los papeles de tortilla, estoy exagerando en los métodos, pero tenemos que ver de qué manera cada quien con su creatividad va a involucrarse para tomar esos distintos créditos que hay, porque se van a seguir manejando, para quienes los conozcan, la línea 3 y la línea 4, va a haber el de autoproducción, o sea, van a reforzar esa parte. Lo que sí va a haber es que va a haber muchos más créditos y hay que estar muy pendientes
para lo que se va a venir el próximo semestre, para entenderlo y trabajar a raíz de ello. Muchas gracias, arquitecto Rubén. Ricardo, una última reflexión. Sí, gracias, Arqui. Me quedo con lo que está mencionando Rubén. Hay que estar atentos. Hay que seguir trabajando. Ser honesto es ser potente, ¿no? Nadie está obligado. Nadie está obligado a lo posible. El que no quiera, bueno, no querrá ir más allá, ¿no? Con muy poco ayudamos mucho y así y ni así nos interesa estar. Hoy la situación nacional es muy diferente. Nuestra postura como colegiados, dirigidos por el arquitecto Miguel, es de conciliación y de trabajo. Ya hemos sostenido reuniones con funcionarios de primer orden a nivel nacional por la apertura que tenemos y estamos trabajando desde el día de la inauguración del Día Nacional de la Indignación Arquitectónica, ¿no? Desde ese día estamos trabajando. Estamos en el proceso de tener el conocimiento preciso de las reglas de operación que está mandando el gobierno federal de ahora y hasta agosto, como mencionaba Rubén. Él ahondó un poco más en algunos, ahorita en lo que comentó, pero hay que ver las inscripciones y hay que ver los alcances acotados para ver cómo establecer la colaboración, que por ahora es en lo que estamos trabajando. ¿Sí? Lo que le toca a Nuevo León también, ¿no? Reflexionar y contextualizar estos programas federales en nuestras comunidades, ¿no? La difusión de este esfuerzo en el colegio, de este webinar que nos hicieron el favor de invitarnos, es de no indignarnos, como les digo, y sí trabajar sin perder el tiempo. Sentarnos a generar el proceso de diseño, la gestión, la ejecución de los proyectos, como mencionó Rubén. Nos han hablado las autoridades de muchísimas oportunidades como demanda potencial de hacer vivienda digna para reactivar la voluntad de la participación de la comunidad, ¿no? Somos arquitectos, pero primero somos ciudadanos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar juntos. Es muy interesante que vuelva la generación de vivienda a los arquitectos y a la posible y alentadora regeneración de la habitabilidad. La arquitectura puede ser muchas cosas y tiene que ser muchas cosas. Entonces, yo creo que ese es el reto y el agradecimiento por el espacio, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Carlos. Sí, creo que toca una etapa bien interesante, histórica. Yo, de hecho, entre broma y en serio, platico con Mike de la que me salvé de no ser presidente del colegio en esta época y me tocó, pues, impulsar un programa cultural sin precedente en el colegio el año pasado. Y pues, bueno, de repente los planes de Mike cambiaron rotundamente con todo esto. Y nos deja la enseñanza de que es momento de innovar y de transformarnos y de apoyar la transformación por medio de hacer comunidad, por medio de entender que el arquitecto no es el director de orquesta, o sea, el asunto de hacer ciudad no funciona como una sinfónica, funciona más como un grupo de jazz, donde todos tienen la misma relevancia a la hora de interpretar una pieza. Y es momento de entender la multidisciplina y la interdisciplina dentro de la arquitectura y de volvernos un poco más humildes en ese tema y poder colaborar, ¿no? Hoy creo que hay una oportunidad importantísima para que los arquitectos en masa colaboremos con SEDATU para mejorar el espacio público, para generar las infraestructuras culturales, comunitarias, deportivas que necesitan
las áreas que de una u otra forma ya existen en la ciudad y que tienen que ser consolidadas y que tienen que ser mejoradas y que tiene que erradicarse la violencia y todo lo que existe en ellas, y que aprovechemos esta ventana de flexibilidad de créditos que abre Infonavit para poder ponernos las pilas y empezar a trabajar con este sector de la población que por años hemos olvidado una y otra vez, ¿no? Hoy, pues, aparecieron de pronto 30 millones de clientes nuevos, ¿no? Para los arquitectos, creo que hay que verlo así. Y pues el dicho aquel del presidente que desencadenó todo, yo lo entiendo más como una pregunta. Y el presidente nos dijo, oigan, pues ya eliminé todas estas cosas de las que históricamente se han quejado. ¿Sirven los arquitectos para algo? Pues hay que responderla, ¿no? Así es, muchas gracias, Carlos. Te agradezco y muy buena reflexión. Miguel. Bueno, nada más agradecer el espacio que nos brindaron, sobre todo agradecer mucho al equipo de trabajo que habían tuvieron la oportunidad de escucharme sobre esa inquietud como presidente y generar esta plataforma de cómo podemos atacar el tema de la vivienda. A Rubén, a Carlos, a Ricardo, a Arturo, bueno, pues que me apoyaron con ese tema para poder generar esta visión que de una forma u otra me toca presidir y bueno, generarla. Sobre todo reflexionar de una forma en la que yo creo que es lo que debemos estar haciendo hasta el día de hoy. Y al mismo tiempo, bueno, pues invitar a los arquitectos a sumarse a esta iniciativa de reflexión de cómo debemos de atacar todo este tema que nos compete como especialistas en el tema del diseño. Y también, pues bueno, abrir el colegio y hacer la invitación al público en general que busque o requiera el apoyo de algún arquitecto, pues está el colegio de arquitectos donde podemos canalizar con los profesionales para que puedan desarrollar algunos proyectos que puedan ser del interés de cada uno de los particulares, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues vamos a a tratar de generar esta información que nos está proporcionando las autoridades correspondientes para entender muy bien todas las reglas del juego y en su momento poder generar las recomendaciones y asesorías correspondientes como parte de nuestro colegio y de nuestro gremio al Estado de Nuevo León. Y pues bueno, yo creo que es todo. Agradecer mucho nuevamente a la gente de Constructor el espacio que nos brindó. Muchas gracias, Miguel. Pues gracias a ustedes que pues hicieron este panel, muy buena su aportación, muy interesante. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y que nos hicieron preguntas. Leímos algunas de ellas, algunas se quedaron todavía ahí por cuestiones de tiempo, pero pues les pedimos a la gente de Constructo que por favor nos las envíen al colegio y tratar de responderlas de alguna manera. Gracias a Constructo, gracias a toda el apoyo técnico que nos dieron, toda la asesoría para llevar a cabo esta charla con ustedes. Y pues cedo el micrófono a Rocío, y muchas gracias por aguantarnos esta hora y media del panel. Al contrario, muchas gracias a ustedes, arquitecto Ledesma, gracias por llevar a cabo esta reunión. Gracias a los arquitectos por datos. Sabemos que va a ser de gran interés para todos, para toda la audiencia de Constructo. Bueno, agradezco nuevamente el apoyo y el espacio a Constructo y a Cintermex, al Colegio de Arquitectos por hacerlo posible, a todos ustedes por reunirse con nosotros y les recordamos que estaremos haciendo llegar a sus correos la liga para que descarguen este webinar. En la pantalla está apareciendo los datos de cada uno de los arquitectos, datos tanto redes sociales y redes sociales del Colegio de Arquitectos. Hay una encuesta también en la pantalla está apareciendo los datos de las redes sociales de cada uno de los arquitectos. También se los estaremos haciendo llegar en el correo que reciban con el link para descargar el video de esta charla. Y hay una encuesta, un QR que les queremos también compartir. En este momento también lo estamos compartiendo para que por favor lo escaneen y nos hagan llegar su retroalimentación de qué les pareció esta mesa charla. Recordándoles también la fecha del evento Constructo, que es del 26 al 28 de agosto, y pues también que se mantengan al pendiente de las redes sociales y de los próximos webinars, que es el 12 de mayo
y el 20 de mayo. También los esperamos. La siguiente hoja. Ok, el martes 12 de mayo es asesoría laboral y fiscal en tiempos de contingencia, es impartida por el despacho González Salú. Y el miércoles 20 de mayo, protocolos de medidas sanitarias, impartida por el ingeniero Alfonso Barajas Treviño de CEMIC. Nuevamente, gracias a todo el público que asistió a esta mesa de charla. Gracias, arquitectos, y pues seguimos reunidos en la siguiente edición. Gracias. Gracias. Para cerrar, invitar a nuestra audiencia, a los arquitectos que nos sigan en nuestras redes sociales y a todos aquellos arquitectos que no estén colegiados, los invitamos a formar parte de este gran equipo que tenemos de todo el gremio de la arquitectura en Nuevo León. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecto, por el apoyo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.